porque todos queremos escuchar y ser escuchados. Radio abierta e inclusiva. Conducido por Mariela Chino y Cabo Rap. Críticas y propuestas en un mismo espacio. Los que dan la fuerza y levantan la voz en alto. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Siempre es un gusto poder compartir este espacio contigo y, por supuesto, para todos los invitados que tenemos cada vez que realizamos estos programas en vivo. Saludo con mucho gusto a todos aquellos que nos ven y nos escuchan a través de este su programa Voz en Alto Radio y de esta sección Controversias, los otros diálogos. Pues sí, como les comentaba Javier, estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la Ciudad de México y seguimos todos transmitiendo desde nuestras casas, por supuesto, porque somos muy responsables con nuestra salud y con la salud de todos, así es que sigamos cuidándonos, sigamos usando cubrebocas y pues bueno, solamente vamos cuando tengamos que salir como para cosas muy importantes, así es que nosotros hacemos nuestra chamba, hacemos nuestro trabajo, nos quedamos en casa y con esto de alguna manera contribuimos hasta a que esto pues no se siga expandiendo y pues cuidarnos entre todos. Pues sí, hoy estamos de lujo, como así decirlo, con manteles largos, porque tenemos unos grandes invitados en este programa, justamente en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, y hemos titulado este programa Las comunidades indígenas en la Ciudad de México ante la construcción de su propia agenda, así es que discutiremos ampliamente durante el transcurso de este programa, pues, de qué va este tema, así es que tenemos tres invitados, y quisiera retomar un poco el comentario que dijo Javier. Si tienen alguna duda, recuerden escribirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, en Twitter y en Instagram como Voz en Alto Radio. Y bueno, para aquellos que no nos conocen o apenas nos están viendo, mi nombre es María Lachino, a sus órdenes, y obviamente estaré conduciendo este programa junto con mi amigo Javier. Javier. ¿Qué tal? Buenos días, igual, mejor conocido en el inframundo como Javo, porque además pues tenemos aquí a otro Javier, pero muchísimo gusto para toda la gente que esté viéndonos, pues esperamos que se queden, que les guste este programa. Vamos a tener, como bien decía María, pues invitados de lujo y ya iremos poco a poco ahondando en esta parte del programa. Pero igual, retomando lo mismo, cualquier comentario, duda, lo que sea, recuerden que está ahí la barra del chat para que puedan comentarnos lo que gusten. Así es, así que pues, ¿te parece que iniciemos? Adelante, esto ya se está cociendo, así que vamos a darle. Pues mira, me gustaría hablar un poco sobre este tema. A nosotros nos pareció muy interesante e importante y relevante poner sobre la mesa ciertos temas que no se discuten, que no se abordan, más allá de las festividades o de esto que se pueda realizar en torno al Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Me parece muy interesante poner sobre la mesa ciertos temas que se tendrían que visibilizar y tendríamos que ser conscientes no solamente los pueblos y comunidades indígenas, sino también aquellos ciudadanos de a pie, común y corriente, para que puedan estar sensibilizados respecto a este tipo de temas. Fíjense que en los últimos años, sobre todo en la Ciudad de México, integrantes de diversas comunidades lingüísticas migraron a la Ciudad de México desde el siglo pasado. Esto ha permitido que en el transcurso de estos años se hayan conformado muchas organizaciones para luchar e incidir políticamente en la revaloración de su pertenencia étnica, de la revitalización de su lengua, ¿no? Han podido conformar ciertas redes comunitarias que han servido para conformar frentes de lucha política
por la vivienda. Recientemente han establecido en su agenda las comunidades indígenas, los pueblos indígenas, la educación indígena como una forma o como una política lingüística en la Ciudad de México. Bueno, la agenda de ellos ha sido enorme, ¿no? Vivienda, salud, trabajo, etcétera. Pero algo muy importante que han ellos concientizado y sensibilizado y trabajado de forma interna en estas organizaciones indígenas ha sido la lucha recientemente por la educación indígena. Entonces es importante mencionar que la pertenencia a una comunidad étnica ha sido vital para ellos porque les ha permitido realizar una serie de demandas desde la colectividad, lo que creo que difícilmente a veces se puede conseguir si sus miembros estuvieran pues atomizados o dispersos, ¿no? Creo que las redes familiares de vecinos y amigos ha constituido un capital social que les ha facilitado a ellos en particular la defensa pues de estos intereses comunes, la acción comunitaria se ha convertido en una herramienta eficaz para la acción social. Y en esta coyuntura, en esta participación y en esta organización indígena ha contribuido a gestionar proyectos muy importantes en la Ciudad de México, estrategias culturales, lingüísticas para el reforzamiento y revitalización de esta lengua, pero también lo interesante justamente en esta coyuntura es la incidencia política que se pueda realizar no solo desde una institución de gobierno, sino esta política transversal que trastoque todas las instituciones de gobierno para darle atención a las comunidades indígenas, partiendo fundamentalmente del derecho y garantizar la parte de sus derechos humanos. Entonces, por eso es que los tres invitados que están aquí nos hablarán un poco respecto a esa agenda, no a esa agenda del gobierno, sino a la agenda principal de las propias comunidades. Entonces, sí es importante enfatizar y reconocer que el gobierno podrá tener su propia agenda, pero lo importante es contar y saber cuál es la agenda de las comunidades indígenas, porque al final ellos son los que tienen necesidades y problemáticas. Por eso es que hemos nombrado este programa así, que hay allá que se ha trabajado desde la propia agenda de las comunidades indígenas en la Ciudad de México. Es por ello que está con nosotros Susana Flores López. Ella estudió la licenciatura en Sociología Rural por la UAM Azcapotzalco, es maestra en Antropología Social por el CIESAS, sede en la Ciudad de México. Es una gran feminista comunitaria triqui, integrante de la MPCOI, y sus áreas de interés es la movilidad indígena, mercados sexuales y derechos reproductivos en comunidades indígenas. Le agradezco mucho a Susana por estar en este espacio, agradecemos mucho que haya aceptado esta invitación y bueno, Susana, muchas gracias por estar aquí. También está con nosotros Alisa Flores Estrada, una gran amiga. Ella es licenciada en Educación Indígena, egresada por la UPN. Ha trabajado fundamentalmente como maestra y asesora en diversos programas y niveles educativos de la Secretaría de Educación capitalina. Ha impartido talleres para el fortalecimiento de la cultura indígena en la Secretaría de Pueblos Indígenas. Bueno, el currículum de Alicia es muy grande. Ha trabajado en programa de formación de enseñanza para la educación primaria y es originaria del grupo Mazagua. Sus temas de interés es la discriminación hacia los pueblos indígenas y por supuesto la educación. También está Alicia, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y poder compartir este espacio con todos nosotros. También se encuentra con nosotros Francisco Javier Valdés. Fíjense que les voy a decir algo muy curioso. Le decía, oye Javier, mándame tu semblanza. Y dice, pues es que no hay nada que compartir, ya todo el mundo me conoce. No. Pero tenía que decir algo respecto a Javier, así es que déjeme presentarle a mi gran amigo Javier. Es lingüista, ha colaborado para el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y el Consejo Nacional de Fomento Educativo en el diseño e instrumentación de proyectos educativos en torno al desarrollo de lenguas indígenas. Ha trabajado en la preparación de traductores de lenguas indígenas, sobre todo en el diseño de programas educativos. Y bueno, seguramente ustedes, aquellos que nos ven, han visto esta película, Sueño en otro idioma, que yo tuve la oportunidad de ir a ver en la Cineteca. Y bueno, este es uno de sus últimos grandes proyectos. Es un proyecto cinematográfico que colaboró como asesor, donde se creó una lengua indígena
que de alguna manera muestra esta realidad de muchas lenguas indígenas nacionales en nuestro país y en peligro pues de dejar de ser habladas, ¿no? Entonces, sin más, agradezco la participación de ustedes tres. Muchísimas gracias por compartir y de alguna manera expresar sus comentarios. Y bueno, Javier, ¿te parece que vayamos a un corte y regresemos? Yo Cla- sé que lo estoy dejando en ascuas, pero aguántenos, vamos a un corte, regresamos y tengan la seguridad que si tienen alguna duda o pregunta o lo que sea, nuestros expertos responderán cada una de sus preguntas. Sí, además estamos solamente empezando, vamos arrancando motores y vean esa mirada concentrada de aquí de mi tocayo. Tiene muchas cosas buenísimas que seguramente nos va a compartir. Así que regresamos en un momento más, vamos solamente a un pequeño corte musical, no se despeguen. Recuerden que están en Controversias las otras voces. Esto es a través de Voz en Alto Radio y regresamos. Muy bien, pues ya estamos de vuelta después de un breve corte musical. Pues yo creo que ya es justo para el auditorio, María, que ya entremos en materia, porque pues el tiempo se nos está yendo. Claro. Pues muchísimas gracias, insisto, a la participación de ustedes tres. Me gustaría que platicaran un poco, pues vaya, ¿qué les hizo ser de alguna manera expertos en este tema? ¿Cuáles son sus intereses de por qué este tema? Digo, sabemos que en el tema de las comunidades indígenas y sobre todo en derechos humanos hay muchísimas cosas que trabajar. Está el tema de educación, está el tema de trabajo, está el tema de salud, está el tema de justicia, etcétera. Me gustaría que platicaran un poco al auditorio, a aquellas personas que los ven, por qué es que decidieron trabajar este tema y no otro, y arrancar con esta pregunta de qué está pasando en este momento en el marco internacional de los pueblos indígenas. ¿Ustedes consideran que actualmente las comunidades indígenas en la Ciudad de México tienen esta capacidad para poder adoptar decisiones propias en temas relacionados en su economía, en sus formas de gobierno, en su organización política, en su vida cultural, lingüística, etcétera? Y sobre todo en el tema que trabaja y aborda, sobre todo en el tema de sus derechos sexuales. ¿Qué opinan al respecto, compañeros? ¿Quién guste tomar la palabra? ¿Quién va? ¿Susana quiere empezar o Leo? ¿Usted? Voy, ok. Bueno, yo voy. Vas. Para saber si por qué le entré a este asunto, o sea, está muy difícil saberlo. Para mí no me queda claro. Pero
O sea, yo le entré, creo, por un asunto de compromiso, un poco de compromiso social, yo creo, o sea, no me, porque el estudio de las lenguas para mí es apasionante, es muy atractivo. Sin embargo, lo que está detrás de ello siempre es algo más importante todavía que mi propio gusto, digamos. O sea, es un asunto de derechos humanos, porque, pues, si queremos hablar de una población que está en total desventaja, una situación, pues, vulnerada, es la población indígena, ¿no? Entonces, porque, pues, se atenta no solamente a esta, o sea, no sé, no solamente no ha sido atendida esta población en cuanto a su lengua, sino a todos los derechos, a derechos básicos incluso, o sea, que no necesariamente tiene que ser acá estar bordando fino, sino que es un asunto, por ejemplo, de falta de atención adecuada, o sea, porque una cosa es decir, estoy atendiendo, o sea, las instituciones pueden mencionar, estoy atendiendo a tantos indígenas, dicen incluso, ¿no? Pero, pues eso no es garantía de que se esté atendiendo adecuadamente. Por ejemplo, algunas instituciones locales de la ciudad en ese tiempo decían, estamos atendiendo tantas lenguas o tantos hablantes, ¿no? Y eran niños a los que estaban atendiendo educativamente. Sin embargo, lo que hacían era hacer las tareas, ayudar a hacer las tareas, otro tipo de actividades, juegos, rondas y demás, pero no, o sea, la sociedad estábamos informadas de que se estaba atendiendo, pero de qué manera se estaba atendiendo, pues eso dejaba mucho que desear. Por ejemplo, educativamente es necesario que la educación se dé en su propia lengua, o sea, tal vez al rato ahonde más en ese tema, pero, o sea, no es un asunto o de capricho, o de buena voluntad, o ser buena onda, ¿no? Sino que es necesario atenderse en su propia lengua y atender las propias necesidades que cada cultura demande. Pues, o sea, la exigencia de mi sociedad o de mi cultura son distintas a la de otra, ¿no? Eh, y en la actualidad, México, o sea, tiene una única forma de atender educativamente a la población, pero además en una sola lengua, es en español. O sea, si se habla, si digo, estoy atendiendo educativamente a esta cantidad de, de estudiantes, no garantiza de que se esté atendiendo adecuadamente. O sea, no estamos, la atención no responde ni a las necesidades ni a los intereses de esa población que está demandando o que tiene derecho a una educación. O sea, no es un lujo, sino es un derecho que tenemos en México, ¿no? Entonces, tenemos que, si me están atendiendo a mí, digamos, yo soy hablante de una lengua indígena, yo soy estudiante y me están atendiendo, aparezco yo como una persona que ya está siendo atendida. Sin embargo, me están atendiendo en español. Y entonces, vamos a suponer que soy monolingüe. En una de las 364 variantes que ya ha establecido o ha difundido el INALI. Pero, pues, si soy monolingüe, pues, si soy atendido, pues, ser atendido de esa manera o no ser atendido, pues, no, es como si no, es igual. O sea, es como si me hablaran en una lengua, no sé, marciana, o una lengua, o sea, solamente una lengua extraña, pues, ¿no? Una lengua que no entiendo. Entonces, eso realmente no es atención.
Sin embargo, las instituciones lo registran como una atención ya dada, ¿no? O sea, lo estoy atendiendo. Y eso estoy hablando de un asunto educativo, pero lo mismo sucede con los otros derechos que tenemos los seres humanos, por ejemplo, el derecho a la justicia, que es un derecho, es una ley que no corresponde ni a mi necesidad, ni a mis intereses, ni a mi forma de entender la justicia. Yo bueno, vamos a suponer, soy hablante de una lengua indígena, pertenezco a una cultura, tengo ciertos valores que son muy distintos a cómo se manejan a nivel nacional. La salud. Pues yo, como hablante de una lengua indígena, también tengo una concepción distinta acerca de la salud, acerca de la enfermedad. También tengo formas de curarme. Entonces, el sector salud dice, claro que lo estoy atendiendo, ¿no? Pero me están atendiendo de una manera en la que yo no creo ni conozco. O sea, se me debería atender adecuadamente, o sea, con pertinencia cultural y lingüística. Es decir, con mis formas de creer y de cómo me voy a curar. Claro. No es un asunto de que, bueno, se está atendiendo a esta población, pero de la forma que yo digo que es la correcta y la adecuada. No estamos escuchando a las comunidades ni a las lenguas indígenas o a los hablantes de las lenguas indígenas. O sea, se hace no como Dios manda, sino como yo digo que se haga la atención. Entonces, atenderse de esa manera, al atender a la población, es igual que no atenderla. ¿Tengo más espacio o no? Susi, algo que Sí. comentar. Ajá, bueno, buenos días a todas y a todos. Yo formo parte de un movimiento que busca visibilizar pues la presencia indígena, pero de manera politizada, ¿no? Porque efectivamente, como lo comenta el compañero Javier, esa maquinaria estatal, ideológica de la sociedad está enraizada en un racismo, en una mirada colonial, en imaginarios coloniales, en una ideología de dominación, ¿no? Que es la que permite que estas condiciones sigan prevaleciendo en la sociedad, ¿no? Entonces, el mexicano, la mexicana, tiene de trasfondo una ideología nacionalista que es racista, ¿no? Entonces las miradas sobre lo indígena o son desde una mirada condescendiente de ay, pobrecito, y por lo tanto se asocia indígena igual a pobreza o indígena igual al sector que hay que rescatar, o de una manera en la cual se cree que la condición indígena tiene que ser superada y por ello está valorada el mestizaje, ¿no? Entonces, a mí me interesan los temas de sexualidad porque precisamente creo que en torno a ella están permeados muchos imaginarios que están relacionados a que si las mujeres indígenas tenemos muchos hijos es porque estamos ejerciendo una maternidad forzada, no es porque nosotras queramos, ¿no? Es porque, pobrecita, te casaste y ahora ya te jodiste, ¿no? Entonces, te vas dando cuenta de todas estas miradas, ¿no? Por ejemplo, se cree también que una mujer indígena no aborta, ¿no? Cuando no es cierto, ¿no? O sea, dentro de los saberes, poderes de las mujeres indígenas, nosotras sabemos con qué hierbas, o sea, cómo cuidarnos, ¿no? Entonces, o sea, si yo quiero ser mamá es porque yo quiero, y si yo quisiera abortar, también lo podría hacer, no hay problema, y no tengo una mirada moralista sobre esto. Y hay otra idea generalizada también, que es que se cree que si hay un pueblo, 2 o 3 pueblos que piden una dote sobre las mujeres indígenas, de repente como que pensamos que es una práctica de venta y de trata sobre todas las mujeres o sobre todas las niñas indígenas, y cuando no es así. Entonces, esa mirada,
o sea, esa mirada supremacista o folclorista, porque también es como comunidades indígenas igual a folclor. ¿Y qué es lo que voy a explotar? Los huipiles, la música, todo lo que tenga que ser como algo que pueda repuntar el turismo nacional, ¿no? Algo que pueda colorizar y generar una mercadotecnia en torno a la cultura. Eso es lo que me va a importar a mí como Estado, como pues, o sea, toda esta estructura racial que obstaculiza esos derechos. Perdón. Alicia, ¿quieres comentar algo? Sí, buenos días. Me da mucho gusto aquí estar con ustedes y compartir este momento. Pues sí, mi nombre, yo vengo de la comunidad Mazahua y precisamente ahora sí que a mí lo que me ha gustado y lo que he venido ahora sí que viviendo en esta vida, pues es el transcurso de mi vida, pues es la problema que se ha visto en todos los aspectos, este problema de la inmigración, que igual muchas veces en el contexto en el que vivimos, las poblaciones pues nos obliga a emigrar a ciertos lugares o espacios donde quizás nosotros decimos o pensamos, pues ahí a lo mejor nos irá bien, pero la realidad, la otra cara de la situación indígena que residen en la ciudad, pues es otra, ¿no? Otras que realmente en ocasiones pues no se cumplen en esta cuestión, por ejemplo, de la educación, la salud, cuestión de vivienda, etcétera. Entonces, toda esta situación que se vive en la ciudad, pues nos va modificando su forma de pensar, su forma de actuar, hasta su forma de no querer, pues, de cambiar de ser como o representar como el ser chilango, ¿no? Pero la realidad de esto, o sea, el que me ha gustado mucho es de que igual yo vine desde muy pequeña a la ciudad y ahora sí que me tocó emigrar y perdí esta parte de mis estudios. Entonces, mi tema o que me ha gustado trabajar y llevar a cabo, pues es esta parte de la educación, en preparar a niños, jóvenes, adultos mayores, para que ahora sí que se preparen, que conozcan, que pues que la realidad es otra y que igual que defiendan estos derechos que ellos pues realmente les corresponde como seres humanos. Entonces, pues aquí me tocó ahora sí que vivir esta parte de la discriminación y por eso me he enfocado en esta parte de la educación, que estos niños en sus contextos que han vivido, pues esa discriminación los va alejando igual de quiénes son ellos, de sus realidades, de sus raíces. Entonces, esta problemática es un todo que los va modificando la manera de vivir de ellos. Eso es todo. Sí, retomo un poco los comentarios que ustedes así bien mencionan, ¿no? Decía un poco Javier y respondía perfectamente la pregunta que yo les hacía, en donde si ustedes consideran que actualmente las comunidades indígenas tienen ese uso y esa capacidad para adoptar decisiones propias, como así lo han establecido ciertos marcos internacionales y nacionales, y por supuesto, ¿no? Él comentaba que la mayoría de las veces pues no son tomados en cuenta en las políticas públicas y no son tomados en cuenta porque hay una gran hay una gran, ¿cómo decirles? Hay un gran camino que se tendría que trabajar, pero también hay un gran hueco, ¿no? Porque no se diseñan estas políticas públicas con base a sus necesidades e intereses. Entonces, esto que también manejaba Susana un poco, es decir, lo vamos a ver en estos días, ¿no? Sobre todo en el marco internacional, que se pretende de alguna manera trabajar desde esta mercadotecnia cultural que decía un poco Susana, ¿no? Que ya hacer visible las comunidades indígenas a partir de lo que hacen, ¿no?
de sus artesanías, etcétera, digo, tampoco está mal, pero sí empezar a trabajar en esta parte del uso de la lengua, de esta revalorización de la lengua. Y esto quisiera irme a otra pregunta. Más allá de lo que dicen los marcos constitucionales mexicanos, que por cierto, no tenemos muchos años de que se entró en vigor esta nueva constitución, esta constitución de la Ciudad de México, en donde hay 4 artículos muy importantes que hacen referencia a estos derechos de los pueblos indígenas, de los barrios originarios. Más allá de este marco constitucional mexicano y de los derechos humanos que así bien comentaba Javier, y de estos instrumentos internacionales, me parece que se ha trabajado claramente en este respeto, pero no solamente es el respeto, sino garantizar lo que dicen estos marcos internacionales. ¿Qué tendríamos, hacia dónde tendríamos que transitar como gobierno, o qué tendría que hacer el gobierno para promover y reforzar estos sistemas, estas instituciones propias de las comunidades indígenas respecto a los temas que ustedes abordan, desde la parte del uso de la lengua, desde la parte de los derechos sexuales reproductivos de las mujeres indígenas, y desde la discriminación, que son los temas que ustedes así bien manejan? Voy. Yo creo que la atención, bueno, digamos, voy a empezar con este comentario que hace María con respecto a la nueva constitución de la ciudad. Es una constitución maravillosa, o sea, en varios términos. Sin embargo, que esté escrito no garantiza que se lleven a cabo, o sea, ni el respeto, ni la concesión, ni el ejercicio de sus propios derechos, ni siquiera los más elementales. Por ejemplo, o sea, cuando aún a pesar de que se diga o esté escrito o establecido en una ley que debe haber, por ejemplo, respeto hacia las lenguas y las culturas, pues es algo que está muy loco, o sea, porque tendríamos que ver a qué se refiere ese respeto. Es decir, qué acciones concretas se están llevando a cabo para que verdaderamente se vea con respeto, ¿no? Por ejemplo, si en muchas, o sea, como Alicia, he estado trabajando más en el ámbito educativo. Y entonces, muchas instituciones y muchas agendas de las instituciones dicen, respetemos y valoremos las lenguas, ¿no? Sin embargo, pues eso se traduce en que puedas saludar en tu lengua y que lo anotes, ¿no? O que lo registres, ¿no? Pero eso no es el respeto. El respeto nos llevaría a un asunto un poco más radical si nos plantamos, o sea, si nos ponemos en los... Es muy, o sea, ponerse en los pies del otro, ponerse en los zapatos del otro es muy, bueno, está muy choteado, ¿no? Está muy quemado. Pero, o sea, sí pensar, ¿no? Pensar en que, por ejemplo, mi educación, o sea, yo soy hablante de español y la educación la recibo en español. Todas las ciencias, todas las disciplinas, todas las indicaciones, todo se hace en español porque es mi lengua. Pues creo que eso debería ser en cada una de las lenguas. O sea, si yo hablo chol o hablo tojolabal o tal, yaqui, mayo, o sea, cualquier lengua que hable, pues yo debería ser atendido en esa lengua, porque no se está llevando a cabo, o sea, no ha habido un respeto hacia las lenguas, no porque se permita que se hable la lengua dentro del aula. No, el respeto tendría que ser en uso y ejercicio de esa lengua. Es decir, hay química, hay matemáticas, hay física, hay antropología, hay psicología, hay todas las ciencias, todas las disciplinas en la mayoría de las lenguas que son reconocidas u oficiales en el mundo. Por ejemplo, todas esas materias, todas esas ciencias
hay en español, hay en inglés, existen en italiano, existen en francés, en rumano, pero, o sea, puedo atender un asunto de biología a nivel doctoral, a un nivel doctoral, en una lengua como el italiano o el portugués. Pero eso, o sea, eso no lo puedo hacer en ninguna de las lenguas indígenas de México. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Pues solamente es como decía mi maestro Luis Fernando Lara, se van perdiendo espacios, o sea, ámbitos de uso de esas lenguas. Oye, Javier, justamente Vale. cuando hablamos de este derecho a la educación, en donde las autoridades, por ejemplo, en particular de la Ciudad de México, tienen que adoptar estas medidas para la creación de un sistema de educación de alguna manera que responda a estas necesidades, a estos intereses, ¿qué está sucediendo en la realidad? Es decir, ¿cómo es que podremos atender a estas personas indígenas, sobre todo contemplando, Javier, que en la Ciudad de México hay una gran cantidad de lenguas indígenas? O sea, en la Ciudad de México, junto con Lima, Perú, es una de las grandes ciudades a nivel regional que tiene grandes cantidades de comunidades indígenas y sobre todo plurilingües, es decir, aquí puede cohabitar triquis, mazaguas, mixtecos, mazatecos, etcétera. Y te hago esta pregunta porque nos las han hecho justamente en la mayoría de estos debates que hemos tenido y en las conferencias y en algunos foros que hemos nosotros podido participar. ¿Qué está sucediendo en la realidad? ¿Cómo tendría que ser esta metodología de educación bilingüe, de estos maestros bilingües? Muchos de los profesores decían, o incluso directores de primarias me decían, es que no tengo presupuesto a contratar un maestro para cada lengua, pero creo que tú has podido trabajar mucho esto, sobre todo porque te digo, es necesario la contratación de un maestro para cada lengua, contemplando, por ejemplo, que en un grupo de primaria de quinto año hay 5 lenguas o 5 niños indígenas que hablan lenguas totalmente diferentes. ¿Es una política correcta o cómo tendría que ser esta metodología para poder atender esta educación y no se pierda el uso de la lengua que tú así bien comentas? La atención que se ha dado bueno, la Ciudad de México no tiene una propuesta educativa que, como tú mencionabas hace rato, cohabitan una gran variedad de lenguas. Lo que las instituciones han manejado son 55 lenguas, o sea, distintas. De población hablante manejan algo así como arribita de los 100,000. Sin embargo, se autoascriben más de 1 millón como indígenas, ¿no? Pero bueno, el asunto es que no hay una propuesta educativa en la ciudad, ni incluso lo puedo decir a nivel nacional, adecuada, o sea, que sea radicalmente, o sea, que sí sea efectiva y que responda a los intereses y necesidades de la población. No, creo que todavía falta bastante. Por ejemplo, de las autoridades dicen que, como ya lo mencionaste, María, no hay presupuesto. Y los tiempos los tenemos encima. O sea, han sido meros pretextos para no atender adecuadamente a la población. Y esto tiene que ver, creo, con una cuestión ideológica. No es asunto solamente de recursos, sino de postura. O sea, ganas de atender a la población adecuadamente. Porque yo puedo, o sea, lo que me significa a mí puede no significar o tener importancia para otros hablantes o para otra comunidad. Entonces, no se está respondiendo a esas necesidades y a esos intereses, porque la educación tiene que responder a qué yo quiero, o sea, mantener o reproducir.
dentro de mis valores, dentro de mi cultura. O sea, yo tengo que ser funcional dentro de este ámbito. Sin embargo, cuando se plantea en la educación, hay cosas que son intolerables, o sea, son intolerantes. Por ejemplo, en educación se habla de una educación intercultural. O sea, yo creo que ese adjetivo está por demás. Si se atiende adecuadamente, es decir, si se sigue los cánones de atención educativa, pues se atendería respondiendo a necesidades, respondiendo a los intereses, reconociendo los conocimientos previos o todo el background de esa población y en su lengua y punto. Entonces no necesita tener ese adjetivo, ese mote de ser intercultural. Si estoy en Japón y si todos los habitantes de ese lugar hablan japonés, pues en qué lengua, o sea, ni te preguntas en qué lengua lo vas a atender. Lo atiendes en japonés. Sin embargo, en México tenemos una gran variedad de lenguas y los niños son atendidos en español. Entonces, es muy loco eso, o sea, está muy raro, está muy extraño, porque no llegaría digamos, no se concreta ahí, pues, o sea, no es una atención adecuada. Hace rato mencionaba yo los conocimientos previos. La mayoría de las lenguas mesoamericanas, mexicanas, tienen, para contar, tienen base 20. Es decir, van contando del 1 hasta el 20 y después se repite esa cuenta. En la escuela nos enseñan, o sea, un sistema decimal y no se toma en consideración ese base 20. O sea, seguramente si revisan tanto Alicia como Susana, Nanúa, o sea, se cuenta hasta 20. O en Mazagua también se cuenta hasta 20. En náhuatl también, en Tenec y en la mayoría de las lenguas mexicanas se cuenta hasta 20 y luego se repite la cuenta, ¿no? Y en español nos enseñan, bueno, en la escuela se piensa que hay una sola y única manera de contar, que es la forma decimal. Entonces, si ese conocimiento de la forma de contar, ese recurso ya está ahí, en el conocimiento de los niños. Si se aprovechara eso, pues no habría gran problema, aunque después se pudiera enseñar o que los niños conocieran también la forma decimal de contar o de hacer operaciones. Pero somos egocéntricos y es una única forma de concebir este mundo y pensamos que solamente y esa es la buena además, ¿no? Por ejemplo, en la escuela nos dicen, son 5 vocales, ¿ya? Y pensamos que no solamente el español, sino las lenguas indígenas, y que todas las lenguas del mundo solamente tienen 5 vocales. Pues algo más distinto más erróneo que eso no hay. O sea, hay lenguas que tienen 3 vocales, como una variante del totonaco. Hay lenguas que tienen 11 vocales, como el caso del otomí o ñañú, y tienen una cantidad distinta de vocales, consonantes. Decimos cuántas consonantes hay, como si a nivel universal existieran solamente esa cantidad de consonantes. Pero estamos hablando de las consonantes del español y pensamos que no existe otras consonantes. O sea, eso no es atender adecuadamente. Les mencionaba hace rato, se pierden espacios discursivos, como dice Luis Fernando Lara. Es decir, donde se estaba utilizando
una lengua se deja de utilizar. O sea, no es un asunto de que no es para que no se pierdan las lenguas. Eso a mí no me interesa, si se pierden o no. Lo que me interesa es que la población hablante de una lengua sea atendida adecuadamente, o sea, con pertinencia. Entonces, los espacios discursivos de los que estoy hablando son, por ejemplo, que vamos a hablar de una comunidad idónea, ¿no? En esa comunidad se habla tal lengua, y en esa comunidad trabajan, y en el trabajo se habla la misma lengua, y en esa comunidad se enferman, y en esa comunidad se curan en la misma lengua, con sus propios recursos. O sea, la educación es en esa lengua, sea formal o informal, es en esa lengua. Es decir, todo, o sea, gira, y bueno, no es que gire, o sea, se utiliza porque es necesario, porque es funcional, y se utiliza esa lengua. Entonces, el español, o sea, no solamente por el uso del español, o sea, va dando un mordisco, digamos. Si nos imaginamos un óvalo o un círculo, esa comunidad idónea, donde se está utilizando una lengua indígena, ¿no? Entonces, hay acciones, o sea, no solamente es el uso del español. Vamos a suponer, en esta comunidad nos estamos curando y enfermando de nuestra lengua, ¿no? Entonces, llega el español y entonces ahora todo eso lo tengo que abordar en español. O sea, ya no se está utilizando mi lengua. Es una lengua que desconozco, que no manejo bien o perfectamente. Tengo espacios vacíos, huecos ahí de entendimiento. Sin embargo, me atienden en esa lengua. Pero, o sea, no solamente es que se atienda, que se use la lengua, sino que hay otras, o sea, hay prácticas que están acabando con mi posibilidad de, digamos, de ser como autosustentable. Y en esa parte por ejemplo, de estas cuestiones de salud que tú comentas, ¿no? En este caso me gustaría que, no sé, Susana, tú que estás ahorita escuchando un poco lo que comenta Javier y ha tomado un tema muy importante en el tema de salud. Creo que el derecho a la salud a las comunidades indígenas es un tema que poco se aborda, ¿no? Seguramente tú lo tienes más en el radar y el acceso a estas clínicas y estos hospitales en el sistema de salud pública desde tu perspectiva, ¿cómo se está garantizando este derecho a sus prácticas de salud, a esta parte de medicina tradicional, e incluso desde el tema que tú abordas, desde los derechos sexuales y reproductivos en las mujeres indígenas? ¿Crees que se reconoce este rol de estos médicos tradicionales, de las parteras? ¿Y cómo tú estás viendo el tema desde tu perspectiva, Susana? A mí lo que me impresiona es el impacto, por ejemplo, de la cesárea como una práctica generalizada para las mujeres gestantes, y esa es una forma de violencia. Y está relacionada precisamente a que pues no hay un acompañamiento integral y sobre todo que pues no hay no hay traductores acompañantes para las mujeres, ¿no? Entonces, o sea, como que los temas no están separados, ¿no? Sino que, o sea, la lengua es importante pues, para la concepción de la salud de enfermedad, sobre cómo sanamos, qué es lo que sanamos, y también sobre nuestras visiones que puedan girar alrededor sobre el nacimiento, ¿no? Entonces, se habla mucho de las comunidades, ¿no? Y sin como ese reconocimiento y pues, pareciera también que son como dos lógicas diferentes, ¿no? Como dos lógicas diferentes, ¿no? Por una parte está la práctica médica, que es la que ha monopolizado como los cuerpos gestantes, y por otra parte, pues están los saberes, la concepción y la vida, ¿no? Pues aquí en la Ciudad de México hay mujeres parteras, ¿no?
mujeres parteras que no se han reconocido. O, por ejemplo, no podemos hablar sobre que hay una perspectiva intercultural en torno a la salud porque no van de la mano, ¿no? Porque no van de la mano y porque en la práctica a muchas mujeres, a la mayoría de mis compañeras. Creo que estamos teniendo problemas de conexión con Susana. ¿Nos escucha, Susana? Sí. Ok. ¿Ya? Sí, puedes retomar. Bueno, antes escuchábamos. Sí. Sí, que la mayoría de las mujeres jóvenes han tenido cesárea. La mayoría de las mujeres grandes han sido violentadas, ¿no? Violentadas en sus cuerpos, en sus emociones, porque se les ha puesto el dispositivo DIU, ¿no? Entonces, sin su consentimiento, sin que se les pregunte, ¿no? Entonces, precisamente por este obstáculo de información, porque la información está llegando en español a mujeres monolingües. Entonces, y también, la violencia ginecobstétrica en la Ciudad de México es un tema recurrente. Y por un lado está el discurso de la Ciudad de México que dice que ha despenalizado el aborto desde hace mucho tiempo, pero pareciera que ese control social es más fuerte sobre los cuerpos de mujeres indígenas. Entonces, hay muchísimas cuestiones que están pendientes en una agenda, ¿no? Sobre generar como clínicas interculturales, sobre promover y respetar y reconocer la labor de las parteras y no pensar que todo debe de recaer en las manos médicas, por ejemplo, porque aquí prevalece todavía un reconocimiento sobre la ciencia y sobre lo médico como lo fundamental, lo primordial, y no se están permitiendo otros saberes, poderes que las mujeres indígenas tienen derecho, ¿no? A ser atendidas de acuerdo a nuestros saberes, ¿no? Oye, Susana, ¿cuáles son, para aquellos que nos están viendo en este momento, cuáles son estos mitos que se tienen respecto a los derechos sexuales de las mujeres indígenas y cuál es la realidad que están enfrentando en este momento? Y a mí me interesó un poco tus áreas que manejas, porque hablabas que eres una mujer y feminista. ¿Cómo están viendo las mujeres indígenas feministas esta situación? ¿Cuál es su rol? ¿Ha cambiado los últimos años? ¿Qué es lo que están pensando? Bueno, pues precisamente yo me adjudico como feminista comunitaria, ¿no? Y para empezar, pues eso es pensar el trabajo en colectivo, ¿no? Hombres, mujeres. Entonces, en torno al nacimiento, el hombre no está exento de los trabajos de cuidados, ¿sabes? Dentro de estos saberes de la comunidad y de la gestación en torno a la vida, el hombre debe de estar presente y en muchas, y como lo cuentan los abuelos, las abuelas, las mamás, los papás, los hombres están presentes durante el nacimiento de los hijos, ¿no? Durante el nacimiento, ¿no? Entonces hay una participación activa de los hombres. No es que la paternidad, no es que la maternidad sea como un asunto solamente de las mujeres, sino que los hombres participan en la crianza y en los cuidados de los niños. Entonces, son estas como, no son viejas prácticas, pero sí prácticas imposibles en la Ciudad de México que queremos como de cierta manera, y como una en salud de manera que nuestros cuerpos no tengan que estar medicalizados siempre, ¿no? Medicalizados porque, bueno, estamos hablando sobre que en la Ciudad de México hay problemas que se agudizan, ¿no? Que tiene que ver con la precarización de la vida. Entonces, vamos a ver como muchos compañeros con diabetes, muchos compañeros con cáncer, con cesárea. Entonces, hemos detectado como muchas problemáticas
que pensamos que desde nuestros conocimientos, desde nuestro saber triqui, podemos como posicionar en la agenda pública, en la agenda social, como movimiento indígena, para que nuestros cuerpos no tengan que estar siendo medicalizados y por ende violentados siempre. Ya. Alicia, ¿qué opinas respecto a este tema desde la parte que comentaba Javier, ¿no? Es decir, que solamente se circunscribe, por ejemplo, en el tema de educación, a que solamente hay ciertos conocimientos que se tienen que mostrar desde la parte educativa, ¿no? Es decir, él nos comentaba un poco que solamente sabemos que hay 5 vocales, ¿no? Que tenemos un sistema decimal cuando pues hay una base 20 que él hablaba y que en otras lenguas indígenas pues hay más vocales, ¿no? Esto que comentaba Susana, que dentro de la agenda y dentro de lo que se tendría que trabajar, pues son estas clínicas interculturales, ¿no? Respetando de alguna manera los derechos sexuales y reproductivos de mujeres indígenas, es decir, que te den la capacidad de decidir y de elegir tu sexualidad, cómo ejerces tu sexualidad y sobre todo si quieres ser o no madre. ¿Tú cómo ves esta situación, Alicia, desde la parte que tú abordas, desde la discriminación y desde la parte también educativa? Bueno, primero déjame decirte que en la actual situación que vivimos, pues falta mucho por hacer. Los pueblos lidian en este tema de los derechos, igual a tener una buena salud, a tener una buena educación con pertinencia. Existe una ley que realmente está plasmado en la Constitución. Igual existen otras leyes que realmente, pues, según se lleva a cabo en ciertas instituciones que cuando las personas, pues, tienen algún problema, asisten. Pero realmente esta situación, pues, no se cumple como debería de ser. Bueno, pero déjame decirte que también no se puede negar que el actual gobierno ha implementado diversas políticas y programas sociales que buscan recuperar la dignidad, ofrecer la oportunidad de trabajo, una buena educación, fortalecer esta parte de la identidad, de rescatar la lengua originarias, entre otras acciones de los pueblos indígenas que residen aquí en la ciudad. Para lo anterior, puedo decir que la labor actualmente que se ha desempeñado, por ejemplo, en este caso, la Secretaría de Pueblos, hay otras secretarías como el programa de acciones culturales multilingües que apoyan esta parte bueno, que ahorita es independiente de la Secretaría de Cultura, ¿no? Que brindan apoyos para rescatar esta parte de la identidad, esta parte de la cultura, esta parte de las lenguas, pues así como también ¿cómo se puede realizar esto? Pues sería posible si se cuenta con un programa nacional de educación que cumpla las particularidades culturales y de necesidades específicas de cada población o niños o jóvenes, y también pues que les brinde estas condiciones de infraestructura, porque si realmente pues ahorita es muy imposible brindarles esa infraestructura para poder fortalecer todo pues este derecho que le corresponde a los pueblos indígenas, ¿no? También quiero mencionar que pues los recursos o becas, la tecnología, pues, funge un papel también importante. Para las aulas, pues yo considero que la enseñanza de las lenguas o el Internet, entre muchos otros, pues también forma parte importante para poder recuperar esta parte que los niños deberían de aprender en su cultura, en su lengua, etcétera.
y si no si no es así, entonces si no se cumple, estamos ante un incumplimiento constitucional y a su vez, pues, afecta a todos los derechos de los humanos, ¿no? De muchos pueblos que habitan en la gran ciudad. Así también me gustaría mencionar que, pues, que realmente esta situación, pues, se va viendo una desigualdad de privilegios para todos o para otros. Pero también quiero decir que lo anterior surge igual o enfatiza un mismo, una misma, bueno, quiero decir que a pesar de que hay una ley general de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, establece que las autoridades educativas y federales de identidades, pues, garantizar esto, ¿no? Que la población les llegue con una educación eficiente, de una educación que les obligue a respetar esta parte de lo que es su cultura. Bueno, ahora otro punto, el que tú mencionas de los niños, es que cuando llegan a la gran ciudad y llegan a emigrar, pues incorporarlos a una escuela urbana, generalmente llegan con cierto miedo o inseguridad a un contexto diferente para ellos. Ahora sí que en este nuevo espacio, sus valores, sus saberes, sus conocimientos, sus sentimientos, también quiero decir eso, confrontan con otra realidad, la realidad que los pueblos al llegar pueden padecer de rechazo, de burla, de violencia, de tal situación que puede llegar a producir ahora sí que bajo rendimiento escolar y hasta deserción. Se ven obligados a adaptarse a las nuevas condiciones y en muchos casos, pues, aceptar como normal tales situación, pero igual van modificando esta parte de aprender a hablar o escribir en su lengua, como que lo van rechazando y como dice el profesor, pues realmente no se va cumpliendo esta realidad porque la realidad es que en nuestro país hay una lengua que predomina, que es el náhuatl o otras lenguas, pero es muy difícil realmente. Entonces, esto quiero decir que pues los docentes juegan un papel importante, pues deben ser capaces de detectar tal situación, de corregirla, de ser empáticos, de ayudar a que estos estudiantes adquieran confianza y seguridad al poder, así que al integrarse con los demás. La labor no debe ser igual la labor docente no debe ser con los estudiantes afectados, sino que con los demás. También déjame decir que, pues, porque vivimos en una sociedad, pues, los que no hablan, los que hablan, y eso igual entran en conflicto, pues, bueno, además, estos grupos, a los padres deben de trabajar en conjunto. A mí me gusta mucho esta parte de trabajar en conjunto. ¿Por qué? Porque ahí se van generando nuevas empatías, nuevos respetos, una forma también de poder trabajar de su cultura, o sea, su lengua, en la escritura, y pues déjame decir que estas escrituras, pues no nada más existe una escritura simple, sino que igual todas estas escrituras de las lenguas son complejas y para entenderlo, pues hay que trabajar mucho y en conjunto, ¿no? Oiga, yo Pues, sé bueno, que esto se está poniendo súper bueno, pero tenemos que ir a un corte y regresamos con esta última pregunta. Así es que
Se las digo nada más para que vayan pensando qué pueden contestar y hacemos el cierre de este último bloque aquí en este programa, su programa Voz en Alto Radio. Javier, Susana, Alicia, dejo la pregunta para que la piensen y regresamos a este último bloque y quisiera que ustedes pensaran un poco desde sus áreas de interés, desde la parte educativa, desde la parte de la lengua, desde la parte de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres indígenas. ¿Qué podemos, a qué nos referimos cuando hablamos? Porque como bien así lo comentaban los tres, la parte de la lengua es muy importante en todo y es fundamental y es el pilar para la parte de los derechos humanos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos sobre la revitalización y reforzamiento de las lenguas indígenas? Comentábamos un poco que no solamente es abordar el uso de la lengua, sino garantizar que la población que tiene o que habla una lengua sea atendida pertinente, cultural y lingüística. Así es que les dejo la pregunta al aire y vamos a un corte, Javo, ¿te parece? Y regresamos. Perfecto. Para dar final, para dar término a su programa Voz en Alto Radio. Muy bien, pues regresamos en un momento más, no le cambien, solamente vamos a un corte musical y estamos de vuelta. No. Esto es Controversias, las otras voces. Tocayito, silencié por error tu micrófono. Tocayito, silencié por error tu micrófono. ¿Lo puedes volver a abrir, porfa? Ahí está. Le atiné. Lo intenté varias veces.
Muy bien, y pues ya regresamos, María, para este último bloque, para no hacer esperar más a la audiencia. Antes de que pase más tiempo, déjenme comentarlo la gente que estamos viendo que se está conectando y algunos que están incluso mandando saludos. Saludos a Maxi Prado, que le manda saludos al maestro Javier. A Guadalupe Juárez, que también le manda saludos al maestro Javier y Alicia, bendiciones. A Sergio Pérez, igual, excelente programa, muchas gracias por estarnos viendo. También por aquí nos comentó, saludos para el maestro Javier de parte de Isabel Pérez. Al buen Humberto, que también nos está siguiendo. A Aarón, que también nos está siguiendo. Viridiana, etcétera, etcétera. Pues un saludo para todos los que están siguiendo esta transmisión, muchas gracias. Y pues ya no quisiéramos cortar esto, pero último bloque, María. Dicen, todo lo que sube cae. Ah, bueno. Entonces, pues bueno, todo lo que tiene un principio tiene un final, así es que, pues bueno, ya estamos, o más bien ya estamos llegando en pocos minutos al término de este programa, así es que me gustaría preguntarles a los tres, desde sus áreas respectivas, desde lo que ustedes han trabajado desde hace muchos años, ¿cuál ha sido a qué nos referimos cuando hablamos de revitalizar y reforzar las lenguas indígenas? No solamente, como lo comentaba Javier, es el uso de la lengua o que no se pierda la lengua, sino desde sus trincheras. ¿Qué ustedes opinan respecto a eso? Y algo de manera muy concreta que se tendría que hacer ya, desde la propuesta que ustedes así bien han comentado. Por ejemplo, en el caso de Susana decía, esta es la problemática, se está abordando así esta problemática y lo que se tendría que trabajar ya inmediatamente es una clínica intercultural. Así es que yo sé que a lo mejor se escucha muy fácil, a lo mejor no es tan fácil, pero bueno, intentemos responder o dar una propuesta muy concreta de lo que se tendría que hacer y cuando hablamos de revitalizar y reforzar las lenguas indígenas, ¿de qué estamos hablando? Voy. El revitalizar es una acción muy cara, muy tardada, que no logra dar solución a la problemática original. Es decir, vamos a suponer, tengo acciones de revitalización de la lengua más popular, más conocida, el náhuatl, ¿no? Bueno, que tiene mayor cantidad de hablantes también, ¿no? Sin embargo, como ya se ha dicho, creo que Susana lo mencionó, no es la única lengua, ¿no? Entonces, vamos a suponer que revitalizamos la lengua náhuatl. Y esa revitalización va a ser en una comunidad, en un sector, en un espacio nada más. No va a ser, o sea, a menos que se haga para todas las variantes de todo el país. Y estamos hablando de 15 estados donde se habla esta lengua. Entonces, se tendría que atender más bien el origen por lo cual perdió vitalidad esta lengua. Porque vamos a suponer, revitalizamos. Ya tiene gran vitalidad la lengua, pero de nuevo va a caer o puede caer en desuso, en desprestigio, y tendríamos otra vez que revitalizarla. Entonces tendríamos que atacar mejor de raíz qué originó esa pérdida, ese desprestigio de una lengua. Con respecto a para reforzar, o sea, no hay mejor manera de reforzar que más bien su uso es lo que daría esa vitalidad y tendríamos como consecuencia no, o sea, la permanencia de una lengua o la existencia de una lengua. Sí, va de nuevo, o sea, con la pérdida de espacios discursivos. O sea, las lenguas dejan de existir o pierden prestigio debido a su poca funcionalidad, pero no es algo que les atañe por sí mismo a cada una de las lenguas. Pierden funcionalidad porque el resto de la sociedad y las instituciones no les han permitido así, o sea, no les han permitido su desarrollo ni su uso. Por ejemplo, si voy a hacer un trámite legal o administrativo, no lo puedo hacer, o comercial, no lo puedo hacer en una lengua indígena,
me obligan a hacerlo en español. O sea, no, pero no es porque la lengua indígena no lo pueda hacer, no tenga esa capacidad o los propios hablantes de hacer ese trámite en esa lengua, sino porque o sea, pierde legalidad. O sea, no es permitido. O sea, no es permitido que yo haga un oficio en una lengua indígena y que después tenga validez en un juicio, digamos, ¿no? No, o sea, tiene que ser en español. Digo, tiene que ser, pero porque así nos han obligado, ya perdió esa funcionalidad. Si, o sea, la lengua indígena, ¿no? Entonces, si yo utilizara, o sea, si se me permitiera utilizar mi lengua, suponiendo que es una lengua indígena, se me permitiera para todo y tuviera el mismo peso que el español, entonces tendría vitalidad y no caería en riesgo de que se perdiera esta lengua. Ahora, lo que es importante es que o sea, nuestro egocentrismo ha sido determinante para múltiples acciones, para múltiples políticas, no solamente lingüísticas, son políticas de atención a la población hablante de una lengua indígena. No se les atiende adecuadamente, no se les atiende cabalmente. Por ejemplo, si yo voy a hacerlo a la inversa. Todo el mundo dice, o la mayoría de la población en México piensan que las prácticas de los hablantes de las lenguas indígenas son sus creencias, ¿no? Pero eso no existe. Bueno, vamos a dejarlo de esa manera. Entonces, cuando yo voy al médico, si esas son mis creencias, y llego con el médico, me dice, olvídate de esas cosas, aquí te vas a tomar esta pastilla, y esto es lo que tienes, y así te vas a curar. Y no me escuchan ni mis argumentos, ni siquiera las razones de cómo me enfermé o cómo es mi enfermedad. Vamos a hacerlo al revés. Vamos a suponer que yo soy creyente, o sea, yo sí creo y conozco la ciencia médica, la actual, ¿no? La ciencia occidental con respecto a la medicina. Entonces, imagínense al revés. Voy a que me atienda el médico y me dice, te voy a hacer una limpia, ¿no? O te voy a recoger la sombra, o te voy a curar de empacho, o del mal de ojo, ¿sabes? Yo no, o sea, digo, bueno, ¿a qué vine aquí? Este me está engañando, este me está timando, ¿no? Sí. O sea, es exactamente igual, o sea, si hay que ponerse, o sea, está muy choteado, pues muy chafa ponerse los zapatos del otro, pero, o sea, realmente hay que considerarlo así, a ver, yo estoy recibiendo atención educativa en mi lengua. Ah, bueno, los otros hablantes de otras lenguas deberían tener la atención educativa en esa lengua, porque yo sí la estoy recibiendo en español. Y es con las mecánicas y la lógica del español. Ujú. El otro, yo estoy recibiendo atención médica en español, pero también con las prácticas y las formas de curar. Ah, bueno, pues entonces aquel también debería ser atendido médicamente y con las prácticas esas, no con las mías, sino con aquellas, las del otro. O sea, si es justicia, pues hay una justicia, no es una justicia universal, no son los parámetros únicos y universales. O sea, hay formas de impartir justicia distintos, o sea, dependiendo de qué concepciones se tenga acerca de la justicia, y en la mayoría de los casos en las poblaciones indígenas hay una retribución, o sea, una reconstitución del daño. O sea, si a mí me roban una vaca de este fulano, este vecino, pues no solamente se le castiga pero a ese que cometió el delito, sino se le sanciona socialmente. Socialmente se sabe que ese es un delincuente. Pero también, o sea, me roban la vaca a mí y ya
pues en el sistema actual que tenemos, la vaca ya la perdí. Nunca o sea, no hay restitución. En cambio, en las comunidades indígenas sí. Hay sanción social y también hay restitución del daño. Es decir, me regresan mi vaca, o sea, tanto que me costó tanto tiempo, tanto ahorro, y yo quedaba contento porque no recibimos un castigo. Me interesa pues sí, yo la quiero viva yo conmigo, ¿no? Entonces, son cuestiones también de concepción que nuestra única forma de pensar es la que vale. Así dice Hanan. Para nosotros, nuestra cultura nos hizo, o sea, la cultura nos hizo humanos, ¿no? O tener esa categoría más, no más arriba, sino distinta a los seres vivos, a los animales, ¿no? Sino que o sea, la categoría humano es porque somos racionales y tenemos cultura. Pero eso nos hace más humanos también. Y no ni acepto ni respeto las concepciones de la otra cultura. O sea, son mis valores. Y así, desgraciadamente, las instituciones en México siguen, así, las autoridades siguen pensando así. Piensan que, porque, voy a exagerar, ¿no? O sea, si se habla de una y es un niño o un chamaco, y lo primero que yo pienso es que falta de respeto. Pues no, o sea, solamente es una forma, o sea, que nada tiene que ver con que si se respeta o no, es una forma de utilizar la lengua, o sea, si según ustedes, yo soy de Guaymas, a los niños les pueden decir, hola amigo, si le hablas, porque hay que si no es cariño, es confianza. Cuando alguien habla en me estás viendo como viejo, mejor habla, tuteame. No, pues es que me hablen como sea, pues o sea, no interesa. Claro. Entonces, son valores, son concepciones que se plantean como universales y eso es terrible. Entonces deja por fuera a todo el conocimiento de cada una de las lenguas. Tenemos, por ejemplo, tenemos filosofía alemana, tenemos filosofía hindú, tenemos filosofía china, tenemos y griega, y las estudiamos, sin embargo, no hemos llegado a concretar o a hacer una sistematización de las distintas filosofías que existen en México. O sea, ninguna lengua sobrevive, ninguna cultura sobrevive sin conocimiento. O sea, y eso lo estamos perdiendo. No es un asunto de demagogia. Verdaderamente entender la vida, otra forma de resolver problemas a una sociedad. Pues eso es lo que está pasando en esta ciudad y en todo México. O sea, no es necesario una acción de revitalización, es un asunto de uso de esas lenguas y de esos conocimientos. Desde la escuela, y tendrán prestigio esos conocimientos. O sea, hay taxonomías de las lenguas. Si esos conocimientos los sistematizamos, los llevamos al aula y además, o sea, los otros conocimientos, las otras ciencias, las acercamos a las lenguas indígenas, no al español, sino a las lenguas indígenas, entonces estaríamos realmente hablando o pensando en un desarrollo de esas lenguas, esas culturas. Y ahí sí estaríamos hablando de respeto, porque estamos llevando a cabo oficios, trámites,
juicios, educación, salud y demás en su propia lengua. Y ya. Javier, para finalizar este programa. Algo que quieras recordar finalmente. Ok. Para fortalecer la lengua implica un trabajo colectivo o de cooperación. No nada más, por ejemplo, para que enseñe, no necesita trabajo, pero también se necesita recursos para poder preparar a maestros que realmente también enseñen a valorar a esta ley, pero no nada más los que no le hablan, sino que yo digo siempre trabajo colaborativo, pero sí se está haciendo algo actualmente porque el gobierno que se van a poner universidades para que atiendan a estas personas que quieran dar clases. De ahí vamos, universidad, después para ir a nivel bachillerato, para ir a nivel secundaria y atender precisamente la raíz que es el nivel primaria o preescolar. Entonces, sí realmente se está haciendo un trabajo para poder fortalecer esta lengua, pero esto va a depender, este fortalecimiento va a depender de igual manera la familia, porque la familia ahora sí que forma parte de una adecuación que influye que si se enseña esta parte de su lengua, esta parte de su cultura, y como también sí se puede hacer un trabajo, pero también quiero mencionar que fortalecer estas comunidades, lo he observado que sí están haciendo mucho para poder, han trabajado mucho para poder hablar, transmitir sus historias, sus saberes a los niños. Entonces yo he trabajado con niños precisamente en donde yo le enseño esta parte que es importante reconocer, valorar y así como vienen de comunidades, pues hacer valer sus derechos de que sigan adelante, de que estas lenguas no se tienen que perder porque forma parte de su historia, forma parte de sus raíces, de su identidad, y también pues viene, o sea, una historia de gran conocimiento, no nada más una lengua, sino todas sus lenguas o las diferentes lenguas que existen en esta ciudad. Yo creo que sí realmente no nada más los intelectuales, los que no son indígenas, que son indígenas, pero sí hace falta trabajar en conjunto para poder fortalecer esta parte de las lenguas que actualmente pues algunas lenguas pues actualmente ya se están olvidando precisamente porque vivimos en una sociedad racista, una sociedad que quizás no entienda ahora sí que al otro por ser indígena. Entonces yo creo que es importante conocer la otra persona para poder entender con quién estamos viviendo, conviviendo y para poder transformar ahora sí que estas relaciones sociales vigentes que en realidad a veces afecta mucho esta forma de vivir en que vivimos, ¿no? Eso es todo. Susana, ya regresaste. Creo que tenía algunos problemas, Susana, de conexión. Espero que esté con nosotros ya.
Bueno, ¿puedo comentar yo algo mientras? ¿Sí? Sí. ¿María? Ok. Pues mira, María, no estoy muy de acuerdo con lo que acaba de comentar Alicia hace un momento con respecto a que ya hay universidades. O sea, hace un momento comenté, llamar intercultural es una forma de soterrar, o sea, de ocultar lo que es esta realidad de discriminación, de desigualdad, de injusticia, o sea, todo eso que ya sabemos con respecto a los hablantes de lenguas indígenas. Si existe una universidad, aunque se le llame intercultural, o que están planteando, no está respondiendo a las características y necesidades de una universidad. O sea, es otra universidad como otra de cualquier otro tipo. Por ejemplo, no existe, no está planteado en ninguna de las universidades que le el conocimiento de las comunidades indígenas. Yo hace un momento mencionaba el conocimiento. En cada una de las lenguas y las culturas existe un conocimiento. Sin embargo, esos conocimientos no se están utilizando, ni siquiera en esas universidades que le han llamado interculturales, ni siquiera en esas. Entonces, que exista otra universidad es terrible, porque, o sea, se piensa que se está atendiendo a la población indígena cuando se está atendiendo a la población, o sea, igual que las otras universidades. Lo que debería aparecer, por ejemplo, en esas universidades es un registro, una sistematización de esos conocimientos. Por ejemplo, Susana Cuevas hizo una taxonomía con la ornitología amuzga, ¿no? Bueno, pues lo único que hizo, bueno, no lo único, o sea, sino que ese gran trabajo fue que clasificó, ordenó, o sea, por todos los taxos esos, lo fue ordenando por niveles basado en la lengua amuzga. Pero eso ella no lo inventó. Eso estaba ahí, está ahí en ese conocimiento, en las lenguas, en las culturas. Entonces, ese conocimiento, pues bien podría competir o estar a la par que una ornitología como la de Darwin o como otra taxonomía occidentales dentro de cualquier ciencia. O sea, eso sí sería una universidad que atendiera a la población indígena, porque tenemos aquí en la ciudad, mencioné al menos 55 lenguas distintas que están cohabitando. Sin embargo, o sea, una universidad, imagínense, tendría que hacer reconocimiento de cada uno de los conocimientos en cada una de las áreas de esas 55 lenguas. Y no me imagino de uno, o sea, de un reconocimiento de una sola lengua, imagínense de 55, pues menos. Imagínense para todas las áreas, pues menos. Entonces, o sea, estamos de aquí en pañales, no hemos empezado todavía. O sea, mi atención educativa, o sea... Dime. ¿Puedo responder? Sí. Ok, estoy de acuerdo con usted, profe. O sea, yo nada más mencioné que existe, que el gobierno está planteando, que va a estar realizando van a construir algunas universidades. Ajá, es muy difícil, se falta mucho por hacer, pero sí sería bueno, como dice usted, crear una educación autónoma que permita a esos pueblos definir los contenidos que consideren indispensable para el fortalecimiento de sus raíces, de su cultura, de su lengua, con algunos principios, o sea, todo lo que son ellos, todo lo que forma parte de su convicción. Es muy difícil construir estas universidades y sería costoso, porque, por ejemplo, hace falta construir o construiríamos una escuela. No, si construiríamos una escuela,
sería muy difícil también, por ejemplo, poner una escuela en ciertas zonas donde habitan comunidades indígenas o otro, están regados en las periferias, están regadas. Entonces sería muy difícil poner universidades, cada lugar donde hay gente de diferentes culturas, o sería poner una escuela en el centro donde vaya todas las comunidades. Entonces, atender a esa población sería muy difícil porque tendríamos, primero, aprenderían a hablar en su lengua o tener conocimiento de una lengua, después tener conocimiento de diferentes, no sé, formación que sería química, historia, y o sea, impartir todos esos 12 materias sería complicado. Entonces, yo creo que nada más mencioné que sería adecuado crear una educación autónoma, pero en esta ciudad en que vivimos, pues dichos pueblos han recibido una educación asimilacionista y homogeneizante, que realmente el que va a valer ahorita pues es el español, pero la realidad es otra, es tan complicado formar una educación autónoma. Se necesita mucho trabajo, sentarnos con ellos, con las personas, a lo mejor sí hay diálogo, pero la realidad no se cumple. Oigan, ya estamos terminando este programa. Yo sé que está muy interesante este debate, pero los otros compañeros de las secciones nos van a colgar. Yo les agradezco mucho a Javier, le agradezco mucho a Susana. Me parece que Susana tuvo problemas de conexión, pero bueno, Pilar González nos dice, qué lástima que hayamos tenido problemas de conexión con Susana, pero les prometo que vamos a invitar a Susana para que haga un programa